buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar vamos a adentrarnos en un tema que aún no hemos abordado. Hoy vamos a hablar de los niños, de la infancia en la actualidad, el enorme impacto de la tecnología en su desarrollo, de lo rápido que crece y también de por qué se ha propiciado entre todas esas cosas ese cambio. Y vamos a hacerlo con una súper invitada de lujo. Hoy tenemos con nosotros a Silvia Álava Sordo, doctora en psicología, especializada en psicología educativa y psicoterapia, conferenciante, escritora y docente. Así que muy buena, Silvia. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ¿cómo estás? Bueno, pues oye, muchas gracias, Pilar, por haberme invitado a disfrutar este espacio contigo y con todas las personas que nos van a estar viendo. Aquí aprovechamos para darle un saludito a Amanda. Y si acordáis, hablamos con ella de arquitectura, que fue quien me pasó el contacto de Silvia. Así que muchas gracias, Amanda. Siempre ahí súper dispuesta, me encanta. Así que, bueno, Silvia, la primera pregunta, hemos venido, ¿no?, a hablar de niños, de psicología, educación, de desarrollo, pero ¿cómo son los niños de hoy día? Yo creo que todo el mundo en general, pues tiene una idea, ¿no? Pero bueno, tú como profesional creo que nos podrás dar una descripción a lo mejor un poco, bueno, un Pues poco mira, más me experta, ¿no? encanta la pregunta que me has hecho. ¿Cómo son los niños de hoy en día? Es que los niños de hoy en día no son como los de antes. Esto es un Nada. mito. Lo siento muchísimo. Perdona. Pero es que los niños de hoy en día no es que sean como los de antes, como éramos nosotros cuando éramos pequeños o como no eran nuestros padres. Es que los niños de hoy en día son exactamente igual que los niños del Paleolítico. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos el mismo cerebro que teníamos cuando vivíamos en las cavernas y tenemos un cerebro paleolítico. Luego, a todas esas personas que nos están viendo, es que los niños de hoy en día no son como los de antes. Mentira. No, es verdad. Lo que ha cambiado es el entorno, pero lo que es el cerebro, lo que hay aquí dentro, no ha cambiado. Tenemos el mismo cerebro y la misma configuración que cuando vivíamos en las cavernas, ¿vale? Por eso nos pasan cosas muy curiosas, ¿vale? Nuestro cerebro, ¿para qué está diseñado? Nuestro cerebro está diseñado para cuando salíamos de la caverna, ¿cómo teníamos que salir? ¿Solos o acompañados? Preferiblemente acompañados, había que ir todo el tribu, toda la tribu, juntita, juntita. ¿Por qué? Porque había muchas cosas peligrosas, había muchos animales que te Claro. podían comer. Si tú ibas solo, te merendaban. Pero si ibas toda la tribu, todos juntos, entonces ya dejaba de ser peligroso. Por eso, cuando estamos solos, pues muchas veces nos sentimos tan mal. Por eso se ha incrementado esos sentimientos de soledad no deseada en todas las edades, fundamentalmente entre la gente más joven, entre los adolescentes. Y fíjate que nuestro cerebro también viene diseñado para andar despacito. Porque teníamos que ir todos juntitos en grupo y a ser posible vamos a fijarnos si hay comidilla, ¿no? Y tenemos que recolectar así alguna vallita, algo comestible para luego llevárnoslo a la cueva. Mm. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Andamos muy rápido y solos. Eso Claro. genera mucha ansiedad. Luego, a tu pregunta, ¿han cambiado los niños? Lo siento mucho. No. El cerebro humano tiene una capacidad de adaptación impresionante. Es tremendamente neuroplástico. Luego, ¿se han adaptado muy bien a la nueva realidad que se está viviendo ahora que no tiene nada que ver con la que vivíamos nosotros? Sí, a eso sí. Pero no hay evolución. Evolución significa que eso se queda instaurado en el código genético y que se va transfiriendo de una generación a otra. Y lo siento mucho, pero no. Los niños son iguales, ¿no? Entonces el entorno es lo que ha cambiado. Y El también entorno es lo que ha cambiado. y no poco. Y también yo quería preguntarte si los padres han cambiado, son más sobreprotectores, son menos, al final Ujú. también al tener que trabajar muchas veces los dos progenitores, como tú dices, entiendo que están más tiempo solos, ¿no? ¿Han cambiado los padres? Pues yo te diría que a nivel lo que hemos dicho, ¿no? De cerebro no, pero sin la forma de actuar. Quizás Mm. el mayor error que se comete hoy en día en la educación, hablamos mucho de esta sobreprotección, de ese estilo educativo sobreprotector, de, ay, al final lo que hay detrás es un malentendimiento del amor maternal, del amor paternal, de, "Y es que yo le quiero tanto, si es que, ¿para qué vale? Si es que a mí no me cuesta nada dejarle la mochila preparada, llevárselo. Si es que ya tendrá tiempo para sufrir en la vida, ya se lo hago yo. Pero lo que no están siendo conscientes es que con ese estilo tan sobreprotector estamos impidiendo que los niños se desarrollen de una forma correcta, que desarrollen esas habilidades, que desarrollen esos recursos. Y además luego nos sorprende es que tienen muy bajita la autoestima. Claro, es que si tú se lo haces todo, el mensaje que va implícito es: tú
no puedes. Yo sí, pues supermamá se hace papá se hace cargo de todo porque tú no puedes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque incluso Pilar podría afectar a su salud mental. Fíjate que la salud mental, al final, lo que nos dice la propia Organización Mundial de la Salud es sentir que tenemos las suficientes herramientas para desenvolvernos con éxito en nuestro día a día. Mm. Cuando yo siento que las herramientas me sirven para las situaciones que tengo que gestionar y esto hay un equilibrio, mi salud mental está bien. Cuando esto empieza a estar en desequilibrio, es probable que mi salud mental se rompa. Y hoy en día, ¿qué es lo que nos está pasando? Que hemos dicho que el cerebro de los niños que no cambia, pero el entorno sí. Luego las situaciones que tienen que manejar son mucho más complicadas, pero en cambio la parte de las herramientas no se las estamos dando. Claro. Muchas veces está este estilo sobreprotector, entonces luego es más probable que se rompa a nivel de salud mental. Me acuerdo que hace poco vi una noticia, no sé si tú la verías, creo que era en la Universidad de Granada, que no sé qué profesor o qué departamento puso un cartel que decía, alumnos sí, padres no, porque claro, hemos llegado a un punto que es como, a ver, tu hijo puede ir solo a hablar con el profesor, a revisar el examen o lo que sea, y más cuando ya se supone que un adulto funciona. Es mayor de edad. Mira, yo trabajo en una, yo soy profe, ¿vale? Yo soy profe universitaria y yo doy clase a muy mayores. Yo doy clase en el máster de Psicología General Sanitaria. ¿Eso qué es lo que significa? Que tienes que haber acabado la carrera de psicología y te necesitas para poder acreditarte, para poder trabajar como psicólogo sanitario, necesitas hacer ese máster, ¿vale? ¿Te puedes creer que todos los años llama alguna mamá? Madre mía. Todos. Es que a los hijos les Más, da ¿eh? ya esta Todavía no me ha llamado vergüenza. ningún papá, también te lo digo, ¿vale? Todos los años llama alguna mamá y es como, perdona, pero es que tu hijo o tu hija ya ha acabado la carrera y este es el máster que habilita para poder trabajar como psicólogo sanitario. No puedes llamar tú, lo siento mucho. Sobre todo porque tú no estás matriculado o no estás matriculada, así que no se te va a atender. Y porque le estás haciendo un flaco favor. Y que te preguntan, ¿no? O sea, que a mí me surge un poco la curiosidad. Bueno, pues a veces, ¿no? O sea, problemillas que ha podido haber que te piden que lo soluciones ya, pero es que lo tiene que haber solucionar el chico o la chica. Y más esa edad, claro. Estamos hablando de un máster que ya tienes 22, 23, 24. Si has tardado más Claro. tiempo en sacarte la carrera, a lo mejor tienes ya Claro. 26 o 27 años. Entonces, empezamos cuando los niños tienen que ir al cole, les llevo en el carrito porque, ay, es que vamos a tardar menos, así no andas, y no sé qué, que tienen que ir andando. Le llevo yo la mochila cuando se la puede llevar él o ella, ¿no? Ay, ya te digo yo los deberes que hay porque los veo en la plataforma, porque los veo en el grupo de WhatsApp de los padres, ya te veo tal, ya me encargo yo de decirte las cosas y luego terminamos. Yo recuerdo a algunos pacientes que he tenido que parar a los padres y decir, por favor, no le puedes acompañar a la entrevista de trabajo, porque no le van a Madre coger. mía. Dios, eso ya es grave, ¿eh? Entonces, vamos a tener cuidado. Pero lo que hay detrás muchas veces es ese malentendimiento del amor maternal, del amor paternal. Y luego también hay mucha ansiedad por parte de los padres. Es decir, siento tanto miedo a que mi hijo o a que mi hija lo pase mal, que todas esas emociones desagradables, toda mi ansiedad, ¿cómo estoy intentando manejarla? En lugar de trabajarla de una forma interna, pues oye, ya veré yo cómo me lo gestiono, le meto en esa burbujita y que no le pase nada. Pero en el fondo muchas veces es por la tranquilidad de ese papá o de esa mamá, porque no soporto que lo pase mal. Y en la vida hay que enseñarles a convivir con emociones agradables y con emociones desagradables, porque las emociones desagradables forman parte de la vida, porque la vida, me encanta Mafalda y Mafalda dice, la vida es linda. Lo malo es que muchos confunden lo lindo con lo fácil. La vida es linda, pero es difícil, entonces hay que enseñarles a convivir con esas emociones desagradables. Y hay que acompañarles y darles las estrategias de regulación emocional para que puedan lidiar con ellas, no evitárselas. Porque es que luego llega la adolescencia y cuando ya no se Y lo he podido evitar porque me tengo que enfrentar a otro tipo de situaciones, que no estoy fuera, que estoy fuera del grupo, no me hace caso, o que me deja la persona que me gusta, que me hundo, me vengo abajo porque no he aprendido desde pequeño cómo puedo ir regulando esto. pero bueno, los padres son más sobreprotectores, pero por ejemplo en los colegios hay más, no sé, incide un poco más en la educación emocional o no parece como que ha habido un boom, o por lo menos tú vas a comprar algún cuento, yo tengo sobrinos pequeños y hay muchos cuentos de las emociones y todo eso, pero claro, no sé si realmente luego se lleva a la práctica. A ver,
Sí que es cierto que cada vez estamos más concienciados de la importancia que tiene trabajar la inteligencia emocional en las aulas. Y también tenemos muchísima evidencia empírica que cuando esto se trabaja en las aulas, mejora mucho, pues por ejemplo, es un excelente ¿no? Para trabajar la prevención del bullying, del acoso escolar, mejora la salud emocional de los alumnos, le estamos dotando de herramientas, le estamos dotando. Entonces, esto está muy estudiado, cuanto más lo hagamos, pero sí que es cierto que hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con programas que estén testados que funcionan. Pero no se nos puede olvidar una cosa, Pilar. El agente mejor posicionado para trabajar la inteligencia emocional y la primera escuela donde se aprenden las emociones es la familia. O sea, es decir, está genial que desde el colegio, desde el instituto, y no voy a lanzar pruebas hacia mi propio tejado, que yo hago esto mucho en colegios y en institutos, ¿vale? Está genial que lo hagamos desde el colegio del instituto, pero no es lo mismo haciendo ese acompañamiento emocional también en la familia. Cuando hablamos de trabajar la inteligencia emocional, ¿qué es lo que decimos que tenemos que hacer? La inteligencia emocional, el modelo que más evidencia empírica tiene es el de Mayer y Salovey. Lo que nos explica es que la inteligencia emocional es esa habilidad que todos tenemos para percibir las emociones en mí mismo, es decir, soy consciente de la emoción que estoy sintiendo y soy capaz de expresarla de una forma correcta y Mm. verbalizarla y etiquetarla de una forma correcta. Y además es intra e interpersonal. ¿Eso qué significa? Que soy capaz de hacerlo en mí mismo y en los demás. También soy consciente de la emoción que tú puedes estar sintiendo, que es la persona con la que estoy interactuando. Además, entiendo la información que me dan las emociones. No existen las emociones buenas y malas. Todas las emociones son buenas porque me están dando información y me dicen que me ocurre algo. Y aprendo a leer esa información que me da la emoción. Y comprendo por qué me siento de esa forma. Sería la parte de comprensión emocional. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Cuál es la causa de mi emoción? ¿Cuál es la consecuencia que me está haciendo hacer esto? ¿Por qué estoy actuando de una determinada forma? Y también por qué se puede estar sintiendo una persona con la que estoy interactuando de una determinada manera. Y una vez que yo ya soy capaz de percibir correctamente la emoción, de entender la información que me da, le he puesto una etiqueta, he comprendido por qué me siento así, es cuando ya puedo regularla, que es la cuarta habilidad. Es decir, ¿eso qué significa? Que en lugar de ir en automático, ¡bra!, ¿no? Y tengo Sí, esa puedes encima que gestionarlo. me quedo muy congelada, en lugar de reaccionar, yo respondo de una forma consciente. Y estas son las cuatro habilidades de la inteligencia emocional. Percibo las emociones en mí mismo y en los demás, utilizo la información que me está dando la emoción, tanto en mí como en los demás, comprendo por qué me siento así y regulo. Y como son habilidades, ¿eso qué es lo que significa? Que se pueden mejorar y que se pueden trabajar y que se pueden hacer programas para hacerlo, ¿vale? Pues muchas veces se hacen desde los centros educativos, pero que la principal figura que tiene que estar ahí para poder corregular las emociones, a ser posible, tienen que ser adultos de referencia, que generalmente es ese papá o esa mamá. Vamos a tener uno, dos. Claro, el problema que yo veo es que incluso la gente, bueno, o sea, al final esto es como muy moderno, ¿no? Quiero decir, yo cuando iba al cole no se hablaba yo tengo 31, no se hablaba de inteligencia emocional. Eso yo creo que todavía no existía, por lo Imagínate menos. los que fuimos a GB. Claro, quiero decir que yo lo que veo es que al final los padres tampoco saben ellos mismos, tampoco tienen esa inteligencia emocional para poder ayudar a su hijo a entenderla, ¿no? O sea, ahí hay un gran vacío, claro, ¿cómo se puede Claro. también ayudar a esos padres? Y fíjate, porque al final están pasando dos cosas. Los niños aprenden por modelado. ¿Eso qué significa? Que ese niño, esa niña copia a sus adultos de referencia. Y sus adultos de referencia son papá y mamá. ¿Vale? Y papá y mamá tienen que ser una figura que pueda hacer un buen modelo de regulación emocional. Sobre todo porque cuando se es pequeño necesitamos que alguien nos ayude a corregular las emociones. Esto es Mm. lo que significa que el cerebrito, ¿vale? Tengo aquí un cerebrillo, ¿vale? El cerebro del niño, el cerebro del adolescente, es un cerebro que está inmaduro, es un cerebro que está en proceso, ¿no? Continuo de desarrollo. Entonces, cuando los niños son pequeñitos, esta zona de aquí, lo que aquí está en verde, que no es verde, que yo alguna vez a algún niño le digo, esto no es verde, que aquí lo hemos pintado de verde, Por pero si no es. acaso. Este de aquí, que es el cortes prefrontales donde se regulan las emociones. Ese cortes prefrontal empieza a madurar en torno a los 3 4 añitos de edad. Es lo que sé cuando madura la red de control ejecutivo. Es decir, antes se utiliza una red de control atencional. Los niños cuando son pequeños lo que van fijando son diferentes estímulos. Entonces, cuando hay algo que cambia de sonido, que cambia de color, que cambia tal, voy dirigiendo.
la atención. Y a partir de los 3 4 años ya empiezo a ya ser yo consciente de qué es lo que quiero, ya me dirijo y si aparece algún estímulo distractor, soy capaz de dejarlo de lado. ¿Vale? A esa edad empieza a regular, a madurar esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antes de 3 4 años, el papá, la mamá, el adulto de referencia que está con ese niño o con ese bebé, tiene que regular completamente, tiene que cogerlo, abrazarlo, besarlo, mimarlo y decir, venga, yo estoy aquí para tranquilizarte. Cuando llegan los 3 4 años, yo tengo que seguir corregulando. Eso es lo que significa que como esto todavía está en proceso, yo tengo que estar a tu lado y necesito ponerte un cerebrito adulto aquí para que te corregule y para que te explique y para que te diga, mira, Pilar, a lo mejor lo que estás sintiendo ahora se llama enfado, porque y luego te digo sería la percepción emocional, nombro la emoción. Y luego digo la comprensión emocional, la causa por la que yo creo que te estás enfadando, porque tú querías seguir jugando y no recoger los juguetes. Y luego te doy una estrategia. ¿Qué te parece si mañana te voy a avisar 5 minutitos antes o vamos a poner este relojito de arena? Porque los niños a lo mejor no tienen adquirido el control del tiempo para saber cuánto te queda, no ponemos la música y cuando tengas 2 canciones. Te doy una estrategia, ¿vale? Y eso es lo que hablamos de corregulación. Por eso, en las consultas de psicología, los psicólogos infantojuveniles trabajamos muchísimo con las familias, no trabajamos solo con los niños, hay que trabajar con los padres. Y gran parte del trabajo es enseñarles a hacer esta corregulación y que aprendan cómo hacerla. Claro, porque al final es lo que tú dices, el niño, por mucho que se lo explique si tiene 2, 3 años, es un niño. Al final el adulto, ¿no? El que tiene que guiarle, ¿no? Como tú has dicho, corregular, no conocía el verbo, y acompañarle y explicarle, mira, esto es así y tal. Porque claro, yo a Realmente lo que mi sobrino hacemos tiene 2 años, yo le puedo decir, no te enfades, pero y pues va a ser enfadado primero que estás tiene 2 años, invalidando la claro. emoción. Lo primero que hay que hacer es validar la emoción. Entiendo que estás enfadado. Y luego también un poco hay que ver, porque muchas veces a los niños lo que hacemos es que les preguntamos, ¿pero qué te pasa? Y el niño te mira como, Y a yo qué ver, sé, perdona, tú eres el adulto. Tú me tienes que explicar a mí lo que me pasa. No te lo tengo que explicar yo a ti. claro. Es verdad que tampoco lo podemos afirmar, porque yo no sé, oye, yo creo que estás enfadada. Creo que. ¿Te pasa eso? Te lo pregunto, no lo doy por hecho, porque a veces. Claro, pero es verdad que al final cuando son así todavía tan pequeños, es lo que te dicen, no saben expresarse, tienes que darle herramientas para que puedan. Es que es complicado, ¿eh? Lo de cuando son, porque ya cuando van creciendo y por lo menos ya se expresan, pero cuando son tan Cuando pequeños son como, chiquititos es más complicado, sí. ¿vale? Pero bueno, yo creo que es importante poder acompañarles a ver en qué momento evolutivo estamos, porque en función de ese momento evolutivo nosotros tendremos que adaptar qué es lo que vamos a hacer con ese niño, con esa niña, o si ya estamos hablando de un adolescente. Sí, porque además, como tú dices, todo empieza en casa, ¿no? Y de hecho hablamos mucho de los niños, ¿no? De los niños presentes, pero al final todos tenemos un niño dentro, que todo lo que hacemos, todos los comportamientos, actitudes, al final le hemos adquirido desde niños y bueno, mucha gente al final acaba a lo mejor yendo de mayor al psicólogo, pues precisamente esto, porque no sabes gestionar tus emociones o tienes, ¿no? Ahí heridas y cositas ahí pendientes que claro, las tienes desde niño y tú no lo sabes que eso te afecta en tu edad adulta. Claro, y lo que tenemos que pensar es que nuestra forma de entender el mundo y nuestra forma de relacionarnos con los demás tiene mucho que ver con cómo hemos sido tratados de pequeños y de Mm. cómo nos están ayudando a explicar el mundo desde que éramos pequeños. También es cierto, ¿eh? No podemos ser tremendamente reduccionistas. Porque igual que te digo que es súper importante cómo me han tratado de pequeño, cómo me han ido explicando el mundo, si he tenido vínculos de seguridad, si he tenido un apego seguro con mis figuras de referencia, por supuesto que sí, pero no reduccionismo. No podemos pensar que todos tus problemas de adultos vienen por lo que pasó en la infancia, También. porque tampoco es así. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hay veces que sí que vemos adultos que es como que utilizan mucho lo que se llama un locus de control externo. Es decir, ah, bueno, pues como el problema ya lo tengo, que desde pequeño me ocurrió esto ya es como, yo ya tengo como esa licencia para estar mal, licencia para que tú me cuides. No, perdona. Aquí podemos tener un origen de una explicación, pero a partir de ahora nos ponemos las pilas y empezamos ahí a trabajar. Claro, al final no puede estar, como tú dices, echando balones fuera o sí, vale, te pasó esto, pero no es excusa para que tú en tu Claro, edad ahora ya adulta tendremos que empezar a sigas ver las haciéndolo. cosas. Claro, al final es tomar conciencia, ¿no? Y decir, bueno, voy a intentar mejorar, pero claro, es verdad que hay mucha gente que ni quiere ir a terapia ni quiere trabajarlo. Es como tú dices, usa ya la excusa y es como, bueno, pues ya está. Yo, como me Claro. pasó esto, no tengo por qué calentarme la cabeza. Ujú.
Y bueno, estamos hablando, ¿no? De lo importante, ¿no? Que es la inteligencia emocional, la corregulación. Corregular, Regularización. corregular las emociones de los más pequeños. Pero yo también quería hablar, porque hoy día está claro que el entorno ha cambiado y una de las grandes cosas que ha hecho cambiar el entorno es la tecnología, ¿no? Porque antes, pues con suerte a lo mejor había una tele en casa, pero claro, hoy día que todo el mundo tiene móvil, incluso yo veo niños muy pequeños, a lo mejor con 10 o 9 años, que ya tienen su móvil. ¿Cómo afecta todo ese entorno de la tecnología a los niños? Hay muchos estudios, pero cómo se mide ese impacto que tiene en la infancia y en los adolescentes la tecnología? Pues fíjate, ya cada vez tenemos más estudios, incluso estudios longitudinales que nos están diciendo cuál es ese efecto que tiene de la sobreexposición a pantallas desde que somos pequeños. Lo primero que tenemos que saber es que ese término de nativos digitales ha hecho muchísimo daño. Muchísimo daño. Porque como es nativo digital, ya lo sé utilizar. No, perdona. Nativo digital significa que ha nacido en una era donde hay mucha tecnología. Y es verdad que lo que es la utilización de deslizar el dedito, eso es muy fácil. Pero necesita que un adulto le guíe y le acompañe en el correcto uso de la tecnología. Y hay que ver, porque ya empezamos a tener evidencia de lo que está pasando. La Asociación Española de Pediatría va a hacer un año que cambió, ¿vale? Y cambió las indicaciones. Antes lo que se decía era que antes de los 2 años cero pantallas. Ahora ha cambiado, es antes de los 6. Antes de los 6 años, cero pantallas. ¿Y cero qué es? Cero. Cero es cero. ¿Por qué? Porque este cerebro que estamos diciendo se tiene que formar. Cuando el bebé nace, ¿vale? El cerebro ya tiene aproximadamente el 25% del tamaño que va a tener en su vida adulta, ¿vale? A los 2 años ya ha crecido bastante, pero fíjate que con 5 años lo que es el tamaño del cerebro, el volumen del cerebro es el mismo que la vida adulta. Luego solamente va a crecer lo que es el perímetro craneal. Con 5 años el cerebro ya pesa en torno a 1.350 gramos. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo importante? Las conexiones sinápticas que se hacen dentro de este cerebro. Las conexiones sinápticas es que aquí en el cerebro hay neuronas y las neuronas tienen que hacer, ¿no? Entre una y otra se tienen que pasar la información y eso se hace mediante una sinapsis, que es una descarga eléctrica. Entonces, en función de cómo se van haciendo las sinapsis, ¿qué es lo que va ocurriendo? Pues que se van haciendo esos caminitos en los que yo voy entendiendo el mundo. El bebé cuando nace no es capaz de entender el mundo, necesita crear todos esos caminos. El cerebro es tremendamente neuroplástico, ¿vale? Entonces tiene que ir cogiendo toda la información. ¿Y para eso qué es lo que necesita? Coger, chupar, manipular, tirar. Todo en 3 dimensiones, todo muy manipulativo. Tengo que chupar, tengo que encajar las cosas, tengo que verlas, tengo que tocarlas, tengo que manipularlo todo. No tengo que estar en una pantallita así porque no se activan los mismos procesos. De hecho, Pilar, se han incrementado muchísimo las consultas de atención temprana por síntomas compatibles con un TEA es trastorno del espectro autista, Sí, por niños que no fijan la mirada, les cuesta identificar emociones, hay retrasos en el desarrollo del lenguaje y lo que está pasando es que ese efecto de la pantalla, si tú estás en la pantalla, no se está desarrollando bien el cerebro. Es cierto que cuando se hace esa abstinencia de dieta de fuera pantallas y vamos a empezar a estimular otra vez en esa forma, ¿no? Mucho más manipulativa, todos aquellos que no tenían un TEA, porque un TEA, el trastorno del espectro autista, es genético y esos ya no van a mejorar, pero los que no ya mejoran y se ponen al nivel. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque esa pantalla está interfiriendo en el el desarrollo. correcto desarrollo cerebral. ¿Qué es lo que vemos? Que los niños que abusan de pantallas tienen una corteza cerebral más fina, las conexiones sinápticas, bueno, pues son un poquito, por así decirlo, como de peor calidad, influyen en la capacidad de atención, en el lenguaje. Al final, la capacidad de atención está aquí, en esa corteza prefrontal que hablábamos. Y esa capacidad de atención tiene que madurar, ¿vale? Tiene que madurar. Y tenemos que ser capaces de tener una buena atención sostenida, es decir, de mantener la atención a lo largo del tiempo y además con una buena calidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que fíjate que la pantalla, no es la pantalla en sí, ¿no? Las aplicaciones que van dirigidas, Sí, ¿cuáles son lo que utilizan? Luz, y sonido, colores. color. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está diseñado para cuando ve luz, cuando ve sonido, cuando ve color, captar la atención. Luego está hecha para captar nuestra atención. Y como son estímulos que cambian muy rápido a nivel visual y a nivel auditivo, el niño o la niña no tiene que hacer ningún proceso de atención sostenida. Lo está haciendo la propia máquina. Luego esto no madura.
Entonces, por eso Mm, es tan importante que tengamos en cuenta. Pero es que también interfiere en la parte emocional. Por ejemplo, tenemos estudios longitudinales que los que se ve es que tenemos, vale, grupos de papás con bebés, ¿vale? Y estos bebés, ¿no? En torno a unos 2 añitos, hay un grupo que les calman de forma tradicional. Es decir, cuando el bebé llora, te cojo, te acuno, te beso, te mimo, te doy de mamar, te doy un biberón. Y hay otros que lo que hacen es que utilizan la pantalla. ¿Quiénes se suelen cambiar más rápido? ¿A los que le ponemos la pantalla o el que te cojo, te beso, te mimo? Es verdad que deja llorar antes el que le has puesto la pantalla. claro, Pero ¿qué es lo que pasa cuando se hace un estudio longitudinal a ver si hay diferencias entre grupos? Que aquellos niños a los que se les puso la pantalla, cuando llega a 4 años, este corte prefrontal, la función ejecutiva está menos madura. Y además son mucho menos capaces de regular emociones desagradables, porque en lugar de enseñarles a convivir con ellas y a regularlas, les hemos enseñado a taparlas. Pero también tenemos estudios longitudinales ya que nos están diciendo que el tener un móvil a una edad temprana, un móvil sobre todo con acceso a Internet, que ese es el problema, claro. también hay una correlación con una mayor cantidad de problemas de salud mental, sobre todo depresión, de ansiedad, TCAs, ¿vale? Que son trastornos de la conducta alimentaria. Y esto es mayor en chicas que En en chicos, ¿no? chicos. Ya los dueños de Meta hace muchos años se filtró que sabían perfectamente que Instagram provocaba esos efectos de una menor autoestima, de más problemas de ansiedad, de más TCAs, de todos en las chicas y no hicieron nada. Luego, si ya sabemos todo eso y lo tenemos en cuenta, ¿vamos a qué? A enseñarles a utilizar correctamente la pantalla y sobre todo a ver y a valorar muy bien qué es lo que están haciendo y el tipo de aplicación que tienen, porque no es lo mismo una aplicación que otra. Ese scroll infinito está hecho para hackear el cerebro y que estés ahí el mayor tiempo posible. Y hay otro tipo de aplicaciones pues que no están pensadas para hackear. Buah, es que lo de el scroll infinito, si les pasa a los adultos, pues no les va a pasar a los Imagina. niños. Pero le Me pasa a los acuerdo, Imagínate entonces con un cerebro que claro, está en desarrollo en los niños o en los adolescentes, lo que pasa es que el cerebro está en obras. Cuando llega la adolescencia, llega la pubertad, ese cerebro que hemos dicho que es muy, muy neuroplástico, ha hecho muchísimas conexiones sinápticas, pero es como que tenga un montón de carreteras secundarias, comarcales, que chico, tengo muchas carreteras, pero aquí no hay forma de llegar a los no hay sitios. mapa. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Hacer autopistas, autopistas que permitan hacer un procesamiento de la información más rápido, más profundo, que me prepare para el mundo adulto. Esto se hace desde aquí detrás, desde occipital a frontal, desde aquí delante. Me acuerdo cuando hablamos con Sergio, que él es doctor en filosofía, es profesor en el instituto, y claro, decía que les costaba muchísimo leer un texto a lo mejor de 10 líneas, que es un texto pequeñito. O sea, Pero porque no mantener estoy la concentración entrenado. les cuesta la vida. Y que No además leen y no estoy. entienden nada. Es como Claro, leen. pero porque no estoy entrenado. Entonces, por esto decía que fíjate ese scroll infinito que decíamos, si encima me pilla que en la adolescencia, que es un cerebro en obras, que todo esto está en obras, que tengo que conseguir, ¿no? Y las últimas obras, lo último que acaba es esto de aquí, que es la corteza prefrontal, la que regula las emociones, ¿vale? Que además esto no termina maduro hasta los 25 años y se junta una cosa más aquí, y es que todo esto de aquí, que es el sistema límbico, donde está la amígdala, núcleo accumbens, hipocampo, que es la parte emocional, es donde está impactando toda esa dopamina de ver, ¿no? Las cosas que estamos ahí viendo. Entonces, si ya nos cuesta a los adultos, pues imagínate en un cerebro que todavía está en formación. Y como, claro, hablamos de que lo mejor es pantalla cero, Antes de los 6 años, pantallas cero. pero es verdad que a veces es complicado. ¿Cuál sería el mejor consejo para, o sea, cuando hablamos de pantalla en cero, entiendo que no es dejarles ni el móvil ni la tablet, aunque en el colegio también lo hacen. Pero es Es que antes decir, de los 6 años no debería haber ninguna pantalla. Es que esto está pizarras bastante digitales, ¿no? consensuado. Antes de los 6, no. ¿Pero para qué necesitan un niño de 5 años una pizarra digital? Si lo Ya, que es tiene que que hacer es estar con un lápiz haciendo ti, 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 para aprender a leer y a escribir. Y necesito estar haciendo la pincita así, tic, 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 para que luego pueda leer. ¿Qué necesitas una pizarra digital en infantil? Perdona, en los primeros cursos de primaria, los primeros cursos de primaria necesito esto. Un papel y un boli. Y tengo que aprender. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es madurar los procesos.
Primero se maduran los procesos y luego ya una vez que ese proceso está adquirido, meto una aplicación que me puede ayudar a mejorar. ¿Vale? ¿Tú te acuerdas cuando te introdujeron en el colegio la calculadora? Yo creo que yo usé la calculadora en el instituto, ¿Y por qué no la usabas en el cole? en el cole con la cabeza, con los dedos. Claro, O el porque abaco primero también. aprendes tú a contar y luego ya te dan la Claro. calculadora. Pues esto es lo mismo. Primero aprendes a leer, primero aprendes a escribir, primero aprendes el razonamiento lógico, el razonamiento abstracto. Primero aprendes a hacer una exposición tú con un cartel, ala, con una Ujú. cartulina y sabes cómo hacerlo. Y luego ya metemos esa tecnología que te ayuda a hacerlo mejor. O sea, yo no estoy diciendo que tenga que desaparecer la tecnología, No, que sino sea una herramienta. introducir la herramienta cuando el cerebro ya está preparado, porque ya ha madurado y a esa herramienta me va a ayudar a mejorar. Y claro que voy a mejorar y la voy a introducir, pero si la meto antes de tiempo, el problema es que no madura correctamente los procesos. Yo me acuerdo, ahora que lo has dicho, estaba pensándolo, o sea, la calculadora la usamos ya cuando hacíamos cosas muy complejas que no podía hacerlas tú Claro. con la cabeza. Sí, la verdad es que si yo trabajo en una óptica, bueno, yo soy periodista, pero trabajo en una óptica, y claro, y tenemos niños que es como, claro, la pizarra digital, y luego si además está en, bueno, pizarra y en algunos colegios también usan ordenador. En plan, que dices tú, ¿para qué quieren un ordenador con 8 o 10 años? No sé. Pero depende de la edad, ¿no? Porque hay determinadas edades que a lo mejor tener una tablet o un ordenador ya podemos empezar a hacer cosas y lo que hay que ver es cuánto tiempo lo están utilizando y sobre todo qué aplicaciones. Es que no podemos meter todo en el mismo paquete. No puedo poner en el mismo paquete, ¿no? Un TikTok, un YouTube que tienes scroll infinito, que son vídeos muy cortos, ¿qué tal? Que una aplicación donde está el Chromebook, donde está... Sí, o una app No, de estas porque, educativas de juegos, que no es lo claro, mismo. no es lo mismo, ¿vale? Ahora también te digo una cosa, ¿eh? Lo mejor educativo que puedes hacer son el juego tradicional, que cojan las cosas, que las montes, que las para que lo que funcione sea esto y el trabajo lo haga aquí. Y una vez que esto ya ha madurado, será cuando ¿no? Cuando esa tecnología viene a aportar cosas. Y cuando hablamos de pantalla cero, eso también incluye la tele, los dibujos. A ser posible lo mínimo posible. Estamos diciendo ahí, estamos hablando de antes de los 6. Y luego ya habrá que introducirla poquito a poco, viendo no solamente la cantidad de tiempo que se consume, sino el qué estás haciendo. Sí, eso es súper ¿Para qué estás importante. usando esa pantalla y qué tipo de contenido estás consumiendo? Porque tiene que ser un contenido que sea acorde a tu edad. Madre mía, hace falta una guía para poder hoy día con la tecnología así. ¡Buah! Y bueno, y el tema de la IA. Creo que ahora los adolescentes están que no, como se dice, hablando coloquialmente, no que no cagan con los brain rots estos, los dibujos estos italianos, que si los... ¿Sabes lo que te digo? ¿Eso qué también? El brain rot, ¿no? Que se traduce como pobredumbre, ¿no? Cerebral. Cerebral, que fue el año pasado la palabra elegida palabra del año por el, ¿no? Por el diccionario Collins, ¿no? Creo que fue así. Eso no lo sabía. Sí. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pobredumbre de cerebral, ¿no? O sea, como me estás inundando la cabeza con un montón de información que no es necesaria y que encima me está impidiendo hacer una buena, ¿no? Un proceso de la información que pueda ser mucho más profundo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el tema de la IA, la IA tiene muchísimos beneficios, pero nos pasaría lo mismo que te he dicho antes, igual que el niño tiene que aprender a leer y a escribir a mano, primero tengo que hacer los procesos y luego ya la IA. Me enseñará. ¿Por qué? Porque si en lugar de aprenderlo yo me lo hace directamente la IA, no lo puedo, no voy a aprenderlo. Fíjate que en el estudio que se hizo en pantallados, ¿vale? Este mismo año, en pantallados y GAS3, nos decían que un porcentaje altísimo de los adolescentes, casi el 70%, están utilizando la IA incluso para preguntarles cosas suyas personales, ¿no? Uf, Cuando eso es que llega es terrible. claro, cuando llega la adolescencia, una de las cosas que también ocurren es que maduran los procesos que tienen que ver con la memoria autobiográfica. Entonces, la adolescencia es ese momento en el que te preguntas quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Tienes que un poco madurar la personalidad, tu persona. Y para eso necesitas tiempo. Y necesitas una capacidad de introspección. Tiempo solo aburriéndote, porque si siempre estás con una pantalla, no estás haciendo esa labor de introspección, pero lo tienes que pensar tú, no se lo puedes preguntar a una IA. Es decir, es que son procesos que no podemos externalizar. Yo no puedo externalizar este proceso.
Tú no puedes externalizar este proceso, lo tienes que hacer tú, no te lo puede hacer la IA. Entonces yo creo que sí es importante que también esto lo tengamos ahí un poquito en cuenta, ¿vale? Porque en ocasiones lo que estamos viendo, pues eso, es que hay cosas que no tendrían que estar utilizándolas porque primero tengo que desarrollar el razonamiento lógico, el razonamiento abstracto, tengo que desarrollar el sentido crítico, tengo que desarrollar muchas cosas y luego ya utilizar el IA. Pues es que yo estoy leyendo muchos casos sobre, bueno, creo que sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De adolescentes que usan la IA como un psicólogo, incluso casos de adolescentes que se han enamorado de la IA. Me acuerdo que leí uno que se acabó suicidando, el muchacho. Claro, la madre, pues obviamente los padres estaban denunciando y tal, creo que era ChatGPT o la otra, no sé, es que como hay tantas. Porque claro, al final el niño estaba todo el día hablando con la IA porque era como una app de estas de amigos, pero que no son amigos que ella. Y como que se había acabado enamorando de la IA y claro, obviamente no puede estar con la IA porque la IA no existe. Y es que es súper grave. Y bueno, yo es que la verdad es que a mí me indigna mucho, le tengo mucha manía a la IA porque yo veo gente de mi edad y más mayores que es que le preguntan todo a la IA, ¿qué como hoy? ¿Qué hago? No sé qué, y es como, "Acho, no sé, piensa tú un poco, no hace- Piensa un poco. Pero piensa fíjate, solo un poquito, solo un poco. a ver, es que no podemos demonizarlo porque es verdad que pues, puede ayudar a muchas cosas, pero hay que tener cuidado porque es que hay cosas que tenemos que utilizar. Fíjate que hay un Claro, hay un estudio abuso. dado por el MIT que lo que hacía era que tenían tres grupos de personas, te lo estoy contando de memoria, lo mismo algo si me equivoco, ¿vale? Pero tenían tres grupos de Vas. personas y en estos tres grupos de personas uno tenían que hacer un ensayo escrito de forma tradicional con tu cabeza, ¿vale? En el otro podrían hacer su ensayo, pero podrían consultar, por ejemplo, en Google, ¿no? Para tomar ideas. Y el tercero lo podían hacer con IA. ¿Qué crees que pasaba? Que los que habían hecho el ensayo con IA, pues eran como mucho más homogéneos, menos riqueza, menos fluidez de vocabulario, que el del grupo, hecho simplemente con buscadores para tomar ideas, que el que escrito a mano. Pero lo que es importante es que luego se cambian, ¿no? Y se pone a hacer de otra forma. Y aquellos que habían utilizado la IA, cuando tienen que hacerlo de otra forma, No su sabe. cerebro tiene una menor conectividad. Es decir, la IA, por así decirlo, no es que atrofie nuestra capacidad, pero cuando la estás utilizando en exceso, sí, porque al final lo que nos están haciendo es que todos estos cableados que hemos dicho que necesitamos y que necesitan entrenamiento, los estamos desentrenando. Entonces, en un determinado momento, ¿te puede ayudar? Sí, claro que sí, pero el problema es cuando lo sustituimos. Y el problema es en una edad temprana en la que tú todavía no lo has aprendido a hacer. De hecho, ¿no? Unas cosas que trabajamos cuando vamos a centros educativos, yo hago muchísimas formaciones en coles y en institutos, es decirles a los profes, a mí me parece fundamental en este momento vital en el que estamos, bueno, siempre me ha parecido muy importante, es, me explicas tu trabajo, sal aquí y lo cuentas al resto de la clase. Exposición. Exposición, primero porque tenemos que entrenar el hablar en público, que esto luego si no se nos da fatal. Pero es que además de eso, si tú has hecho el trabajo con IA y tengo una redacción estupenda, maravillosa de la IA, sin faltas de ortografía, evidentemente, porque la IA no nos comete, vale, pero ¿tú qué has entendido de esto? Porque cuando yo vea que tú me lo explicas, en función de cómo tú me lo explicas, Claro, ahí se ve si has aprendido algo o no. ¿ya has aprendido o no? Porque, claro, obviamente siempre se ha usado Internet. Bueno, y antes de Internet estaban las enciclopedias, ¿no? Porque al final no lo sabes todo. Pero claro, Claro, como no tú dices, pasa tú nada. usas información, coges tus citas, te lo vas construyendo. Pero claro, ahora coge y Pero le una dices, cosa es, escríbeme en yo 500 busco palabras esto. claro, no es lo Claro, mismo, yo busco la información, la leo, la integro, me la dan ya hecha. Entonces, claro, yo tengo que trabajar luego también con eso. ¿qué vamos a decir? Yo es que leo las noticias y veo las cosas y Ujú. me Pero explota fíjate que me explota la cabeza. ¿no? Hasta diciembre de 2024, la mayor parte de las consultas que se hacían a la IA tenían que ver con temas o laborales o académicos. Es decir, estaban los estudiantes, colegio, instituto, universidad, preguntándoles cosas a nivel académico o en el trabajo para temas laborales. Y desde diciembre de 2025, la mayor parte de las preguntas tienen que ver con temas personales. Entonces, aquí es lo que está pasando. ¿Tengo que dejar a mi novia? ¿Cómo la puedo dejar? ¿Qué le puedo decir a esta chica que me gusta? ¿Cómo puedo conseguir que mis padres me dejen hacer tal? Bueno, pues es que a lo mejor también lo tienes que pensarte un poco y hay una parte importante que es de ensayo y error. Las habilidades socioemocionales las tienes que entrenar y entrenar con tus iguales. ¿Y Tienes tú que crees que se debe no a un... puedes o sea, por mucho que te diga la IA, si tú no estás con, ¿no? con esas personas y luego no lo entrenas es súper importante. Y sobre todo cuando estamos hablando de niños y adolescentes.
súper importante que los niños se relacionen, que estén con más niños, que juego entre iguales para trabajar todas esas habilidades socioemocionales de las que hablábamos antes, pero en la adolescencia es todavía más importante porque en la adolescencia se construye la personalidad y la personalidad ya no la construyo dentro de mi familia. Aquí ya voy a con tus necesitar amigos. a mi grupo de Claro. iguales, ¿vale? Necesito ese grupo de iguales con el que construir la personalidad y el grupo tiene que ser un grupo físico, analógico. Me da igual que sean los amigos del colegio, del instituto, de la actividad extraescolar, del baloncesto, del fútbol, la parroquia. A mí me da igual donde sea, pero tiene que ser chicos y chicas de tu edad con las que quedan. No pueden ser solamente online. Porque cuando son solamente online es tremendamente peligroso. ¿Qué ha pasado para que nadie te haya encajado en todos los ámbitos donde estás? Y esa persona con la que estás hablando es un adulto que se Eso es está otra haciendo, cosa. ¿no? Eso es el grooming es, ¿no? O qué ideas te están metiendo, porque luego muchas veces, claro, son, ¿no? Grupos en los que se fomentan ideas, pues a veces incluso bastante patológicas. Sí, vi una noticia de un señor que se dedicaba como a hacerse pasar por menor y hablaba con otros menores y de hecho se grabó, bueno, se me Pero eso se están llama mezclando grooming. noticias que sí, el grooming, que propician el suicidio y luego había otro caso de otro chico que estaba en No, un el chat grooming de no, estos el con grooming no es otros. propiedad del estudio. El grooming es cuando hay un adulto que se está haciendo pasar por un menor y cuando ya ha ganado la confianza, lo que hace es una sextorsión, ¿vale? Y a través, ¿no? Empieza a pedir contenidos sexuales, le empieza a extorsionar y demás. Otra cosa es eso, pues esto de determinados grupos que al final son, desde los grupos pro Ana y pro Mía, a estos han existido desde que apareció Internet. Pro Ana es pro anorexia, pro Mía es pro bulimia, pero hay muchos que están fomentando las autolesiones, el suicidio. Sí, Entonces, hay que tener cuidado. terrible. Y además, ya que estamos hablando del tema este, ¿no? De la parte como más fea, ¿no? También, yo no sé si hoy día los menores están mucho más expuestos a la violencia que antes. A ver, yo creo que sí, porque, pero no lo sé, esa es mi percepción. Pero yo me acuerdo que tú antes, tú podías ver en el telediario las noticias, pero bueno, vale. En el telediario a lo mejor algún videojuego, pero claro, hoy además en redes sociales también sale mucho contenido de ese tipo, Y los porque por videojuegos, mucho que quieran filtrar, no se filtra. vale. Entonces, Y ¿cómo los les videojuegos, afecta? claro, al Están, final están mucho más expuestos a violencia que antes, ¿vale? Antes quizás ¿no? La violencia que veías era, pues oye, si en un determinado momento podías ver una pelea en la calle, podías ver tal. Antes en un telediario te decían, las imágenes que salen a continuación pueden herir su sensibilidad. Eso hace tiempo que ya no se dice. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hemos normalizado muchas actitudes de violencia y además no solamente las hemos normalizado, sino que esas conductas agresivas, pues oye, parece que, fíjate cómo suelen ser un poco, ¿no? También un poco los videojuegos. Los videojuegos lo que pasa es que ese código PEGI, que es el que te dice la edad, en función de si la violencia la ejerce un muñequito o si la ejerce ya una persona real, está para una edad u otra. Pero el muñequito está matando. sí, a otros muñecos. Y hablando también, que esta de la mente lo que quería preguntar, le hemos comentado antes un poco al principio, antes de empezar. Antes existía el bullying y el bullying yo creo que es una cosa que por desgracia siempre va a seguir existiendo, pero hoy día hay más bullying, los niños se han vuelto más crueles o simplemente las herramientas han evolucionado. Porque ¿Qué es antes lo el que bullying pasa? era, pues te cruzabas por el pasillo, a lo mejor pues te insultaban, tal. Pero claro, además ahora con los grupos de WhatsApp, las redes, las aplicaciones estas de cojo un vídeo de alguien desnudo y le pongo tu cara. O sea, ¿son más crueles o son las herramientas? Bueno, no porque los niños, el cerebro es igual. Pero fíjate, Pero, sí que es cierto que antes había ese acoso escolar, pero estaba invisibilizado, nadie hablaba de ello. Pues oye, si te tocaba porque eras el raro, a ver, cuidado, no, esto no va de la víctima no es porque sea el raro, no es porque lleva gafas, no es porque esté más gordito o más gordita, no, hay que tener cuidado porque esto antes ocurría, no le estábamos dando la importancia que tiene. Pero ahora es verdad que tenemos que tener cuidado los modelos que tienen los chicos y las chicas. Le decimos que no puedes tratar con esa falta de respeto, pero tú pones enciende la televisión y está todo a gritos, ¿no? Todo el mundo está tratándose con falta de respeto. Y luego hay una cosa, y es que antes, cuando había un acoso escolar, el acoso se regía y estaba dentro del recinto escolar. Es decir, por la tarde, el fin de semana, las vacaciones, ese chico o esa chica descansaba. Pero ahora, como está esa parte del ciberbullying, es decir, continúa en las redes sociales, continúa de forma online, ya no estamos hablando de que sea únicamente durante el periodo escolar, sino que es
las 24 horas al día, los 7 días de la semana, e incluso en las vacaciones, e incluso, o casos extremadamente graves de me cambio de centro educativo, pero me siguen acosando a través de las redes. Entonces, hay que tener Terrible. mucho cuidado también con esto. ¿Y ahí qué se puede hacer? Bueno, fíjate que antes hablábamos de esos programas de inteligencia emocional. Cuando se instauran estos programas de inteligencia emocional en los colegios, los SEL, Social Educative Learning, ¿vale? Estos sí que se ve que suele disminuir bastante ¿vale? El bullying. También es cierto que cuando tú trabajas el bullying, lo que quieres trabajarlo es con el grupo entero, no trabajas únicas y exclusivamente con la víctima y con el agresor, hay que trabajar con todos. Porque lo que está visto que es más eficaz es la intervención, lo que antes se llamaban los testigos mudos, que son todas esas personas que están, ¿no? Que están ahí como que lo ven, pero No que no hacen dicen nada. nada, que sean capaces durante todo el grupo llegar y decir parar y decir, oye, estás faltando el respeto a esta persona, para, ¿vale? Para. O si no se atreven a parar, pues que se atrevan a decírselo a un profesor, a una profesora, que un adulto tome parte. Entonces, por eso es importante trabajar e inculcar un clima de respeto y un correcto clima emocional en el aula. Porque si lo vamos trabajando esto en el momento en el que a alguien le falta el respeto al otro y empezamos con el y luego terminamos, ¿no? Porque esto va increciendo, si lo podemos cortar en esa primera fase sería ideal. ¿Vale? Porque hay veces que dices, es que no tengo que esperar a que ya pueda abrir el protocolo, porque para abrir el protocolo tiene que haber un listado bastante importante de acciones. Entonces, a la primera falta de respeto, aquí ya directamente se corta. Es que son cosas de niños. Ya, pero en el momento que hay una personita que lo pase mal, no lo puedo etiquetar como cosas de niños. Claro, porque hay que esperar, ¿no? Porque hay que Y a trabajar veces, en los desde casos el que salen, a respeto. veces no en la, claro, en la tele, de niños que acaban suicidando, al final lo que sale es que muchas veces el protocolo se activa como muy tarde, ¿no? Claro, también es verdad que no podemos ser tan reduccionistas, ¿eh? O sea, muchas veces, o sea, generalmente detrás de un desenlace tan trágico no es Hombre, hay una muchos violencia. factores. Hay muchos factores, ¿vale? Entonces no podemos hacer una cosa muy reduccionista porque hay muchísimos factores y hay que estudiar absolutamente todos los factores. Todos. Entonces, Hombre, es muy eso también trágico. Es que, hay que claro, tener. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Que tenemos que darle importancia a evitar el acoso escolar y a tener medidas para evitarlo? Por supuestísimo que sí. Y también tenemos que trabajar mucho en la prevención del suicidio, prevención de autolesiones, pero no podemos ser tan reduccionistas porque si vamos, o sea, el problema que tenemos en psicología es que es muy difícil decir causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Tú cuando haces estudios lo que encuentras son correlaciones, es decir, la relación entre estas dos variables es mayor que lo que se esperaría simplemente al azar, por por probabilidad, pero no hay una causa-efecto. Para poder hacer una causa-efecto necesitaríamos hacer un tipo de estudios que no se puede hacer, porque tendríamos que manipular variables. Yo no tengo dos personitas, las que una vez le pongo una cosa, la otra, que sea la misma. No, no sé si me explico. Entonces hay que tener también cuidado con esto y ser muy cautos en la información que estamos dando. bueno, en ese caso entiendo que lo mejor es que el niño no informe al profesor o a sus padres y ya no, Hay que trabajar un clima de confianza porque muchas veces no se atreven a decirlo. Entonces, si yo no he también. trabajado ese clima de confianza en el aula, en la familia, luego no sabíamos nada, ya no sabías nada. Pero hay que trabajar ese clima. Total. Y yo quería preguntarte antes de acabar, hay algunos países, ¿no? Que están prohibiendo el teléfono. Yo no sé tú cómo, bueno, están prohibiendo el teléfono en menores, creo que uno era Francia. Ya no tengo muy claro si en general o solo en, por Creo que es ejemplo, Australia. La última noticia ha salido en Australia. ¿y a ti qué te parece? ¿Crees que A ver, está yo bien? creo que hay que regular el uso de la tecnología a los menores. ¿Por qué? Porque les hemos dado un aparato que se les está quedando muy grande. Es que son diferentes. No, no son diferentes. Acuérdate que tienen el mismo cerebro que el paleolítico. Entonces les estamos dando un aparato que se les queda grande. Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer? Regular qué es lo que les estamos dando. Porque una cosa es darle un teléfono, que te puedes llamar, que puedes recibir llamadas, que te puedes Claro, lo comunicar. justo. Y otra cosa es darte un smartphone con datos ilimitados, con acceso a todo el contenido que tú quieras. Porque es que nos da mucho miedo dejarle solo por la calle. Bueno, pues la calle en estos momentos es más segura que nunca. Hay muchas cámaras, hay muchos. Tienes que tener la mala suerte de que pase un malo, que nadie lo vea, qué tal. Ostras, con eso no digo que dejemos a los niños solos. No, pero no sé si me estoy refiriendo. Sí, Y que lo luego algo es más peligroso que por el tenerla en ciberespacio. casa encerrado con su pantallita no hay ningún peligro, perdona.
Pero es que en la calle tienes que tener la mala suerte que te pille un malo en el momento en que no le ve nadie y en internet está lleno de malos que van a buscar a chicos y a chicas vulnerables. Lleno, lleno. Porque fíjate que ese grooming del que hablábamos, la principal canal de entrada es a través de los juegos online. ¿Vale? El acceso a, ¿no? a la pornografía que estamos hablando, que se ha bajado tanto a los 8 años, no es porque A ellos la los ocho encuentran, es años, que la mandan. Y se la mandan muchas veces a través de esos juegos online, a través de los sitios donde están. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Entonces, antes de darle el teléfono, piensa si tú como adulto estás dispuesto a hacer esa supervisión y ese acompañamiento que es absolutamente necesario. con 8 años me he quedado muerta. Es lo que dicen, ¿eh? O sea, incluso hay estudios que lo bajan más. Pero Madre además, mía. estos datos de UNICEF, de Fundación ANAR, de Save the Children, o sea, No, a ver si están los datos, es que es así. Y ya para acabar, entonces los niños crecen más rápido o realmente no, pero el entorno hace creer que sí y al final le obliga. ese es el problema que tenemos, que estamos generando un entorno en el que les estamos permitiendo o pidiendo que vivan cosas para las que sus cerebros no están preparados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No puede ser que un niño de 8 años en un tercero de primaria te diga "Es que jugar es de pequeños". ¿Cómo que jugar es de pequeños? Pero si a través del ¿Ves? juego se adquieren un montón de procesos, tanto a nivel, ¿no? a nivel cognitivo, a nivel emocional, es un factor protector de la salud mental. ¿Cómo puedes decirme que jugar es de pequeños y que con 8 años jugar se ha pasado de moda y yo tengo que pasar a otro nivel? Y ya tengo que tener. No. O sea, vamos a tener cuidado porque el problema que tenemos es que les estamos haciendo vivir situaciones demasiado prontos que se les quedan muy grandes y luego les pasan mucha factura a nivel emocional. Es triste, es verdad, ¿eh? Es muy triste. Yo me acuerdo de mi infancia y me gustó mucho. Estaba siempre jugando. O sea, yo me acuerdo que hasta por lo menos yo qué sé, hasta los 14 o 15 años jugaba todavía con las Barbie. Porque como además tenía primas pequeñas, pues yo qué sé. Pero claro, hoy día, ya con 9 años, que si el skincare, el TikTok, Claro, no sé qué, nos pero jugamos y es fíjate, como, pero por Dios, perdona, ¿cuántos años el tienes, Teresa? skincare con 9 años, ¿qué mensaje te estás dando? Ya desde los 9 años tu piel no es suficientemente bella, tú no luces lo suficientemente bien, tienes que hacer cosas más para mejorar, porque tal y como vienes de serie, no eres suficiente. Y Terrible. que tenemos trastornos de depresión, de ansiedad, de dismorfia corporal, de TCA. Pero es que estamos en una barbaridad, es que con 9 años no tienes que estar haciendo un skincare, tienes que estar jugando, que no tiene por qué ser a las muñecas, ¿eh? Que puede ser a otra cosa, pero tienes que estar jugando. Entonces vamos a tener cuidado porque estamos utilizando a los niños como meros elementos de marketing a los que dirigir un montón de cosas porque son un público, ¿no? Al que me van a comprar cosas, nos las van a comprar los papás y esto tiene muchísimo peligro. Sí, por no hablar de los propios padres que usan a sus hijos para crear contenido, que eso ya. Bueno, ese ya es otro melón que ya lo abrimos en otro día, porque esto nos da para otro, ¿no? Para otro podcast. Guay, que madre mía. Pues Silvia, muchísimas gracias. Queda pendiente una segunda parte. Hoy es que la gente no lo sabe, pero hemos tenido que empezar tarde porque hoy se ha caído el servidor y no funcionaba. Hemos tenido que empezar tarde. Así que Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirlo. Ha sido muy revelador, muy interesante. También un poco desolador y triste, pero bueno, vamos a ver, hay que luchar, ¿no? Por el cambio. Ujú. Y Bueno, lo no vamos a importante es dejarlo solo. que la gente esté informada porque a través de la información cada vez lo vamos haciendo mejor. Pues sí. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, queda pendiente si tú puedes más adelante una segunda parte para hablar de toda Esto, esa parte, ¿no? De la explotación de los niños para crear contenido que es terrible. Y nada, venga. Silvia, desearte lo mejor. Y bueno, ya como vamos a salir casi en Navidad, pues desearte ya también feliz Navidad. Así que muchísimas Pues gracias. oye, feliz Navidad y gracias a ti por haberme invitado. Nos vemos. Un besito. Chao. Adiós. Antes de acabar, Grumetes, os recuerdo que podéis escuchar el podcast en formato audio, que bueno, eso es lo que viene a simplificar la palabra escuchar, pero vosotros me entendéis. Podéis escucharlo en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Pocket Cast y en iVoox. Y ahora además podéis verlo en vídeo en YouTube, donde espero que le deis mucho amor. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrevista, que ya sabéis, la travesía continúa.